y en la luz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte Jesús, solo mi roca es sobre la tempestad. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo en mi roca sobre la un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por fe. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca sobre la tempestad. Él es
En Jesús fuerte soy. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es confiar en alguien en quien podemos nosotros confiar, que es el Señor. Este himno me encanta, la verdad, cada palabra llena mi corazón. Nadie se puede esconder de Dios. Amén, hermano. Todo el mundo casi lo dice, ¿verdad? Ese es el tema para el día de hoy. Nadie se puede esconder de Dios. Y la cita bíblica es segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo desde el 1 hasta el 9. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Quiero agradecerte por todo lo que nos ha permitido hacer en este día. Hemos cantado para ti, hemos tributado adoración, alabanza en cada sección de este culto. Ahora, Padre, queremos que tu palabra pueda ser expresada, que tu palabra pueda ser expuesta en este día, que esta palabra, esta exposición de tu palabra pueda llegar a la mente, al corazón de todo aquel que escucha. Todo el que está presente en este lugar, habla su vida, Señor. Y todo el que está a la distancia, habla también a su vida. Que esta palabra tuya pueda enseñarnos, Padre, algo que siempre decimos, pero que muchas veces no tomamos en cuenta, y es que nadie se puede esconder de ti. Que este mensaje forje y marque nuestra vida. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nadie se puede esconder de Dios. Predicar un sermón como este es de lo más difícil de hacer, porque esta enseñanza, al primero que debe impactar y advertir es al predicador. Trato siempre de predicar
pensando en usted y en mí. Hace como un mes que yo preparé este sermón, ¿Quién no ha tratado de esconderse de Dios en algún momento de su vida? Eso sí, que a pesar de estar conscientes de esto, nos pasamos la vida diciendo que Dios todo lo que lo ve. Yo crecí escuchando la expresión que dice que no se puede tapar el sol con un dedo. Crecí oyendo esto toda la vida. Pero a pesar de todas estas cosas que decimos, casi siempre tratamos de escondernos de Dios. Nos hacemos los desentendidos de nuestros malos actos y queremos resolverlo con estrategias humanas. Hay personas que siempre han buscado una forma de resolver de la manera que sea y piensan que esto siempre va a ser así. Incluso hay gente que está lejos de este lugar que cree que haciendo trampa Dios lo está bendiciendo. Ahora, hermanos, es verdad que usando la sabiduría humana podemos evitarnos malas consecuencias en la vida, pero cuando se trata de haber cometido pecados, no funciona la sabiduría ni las estrategias humanas para resolver el problema, sino que solo puede resolver la situación un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Ya nosotros vimos el ejemplo del rey David. Él pecó gravemente contra Dios. ¿Y qué hizo David? ¿Quiso qué? Ocultar su pecado y tratar de resolver la situación con astucia, con una estratagema humana. ¿Y qué fue lo único que hizo? Hundirse cada vez más en aquella cadena de pecado. El pecado siguiente para tapar el anterior fue cada vez peor. David, en vez de pedir perdón a Dios, quiso ocultar el adulterio y el abuso que había cometido con Betsabé, del cual esta mujer salió embarazada. Primero intentó de dos maneras que Urías, el marido de Betsabé, después de llegar del campo de batalla fuera y durmiera con su mujer para luego aparentar que el embarazo era de él. ¿Qué pasó las dos veces? Fracasó, falló completamente. Multiplicando su pecado, ¿qué hizo David? Planificó la muerte de Urías en el campo de batalla para luego poder tomar como mujer a Betsabé. De esta manera, él tenía su camino libre para poder tomar esta mujer legalmente ante la sociedad. Aquello parecía que era totalmente normal. Tristemente, Urías murió en un enfrentamiento con los amonitas. Dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, cuando muere Urías y David manda a buscar a Betsabé, la toma como su mujer, déjeme decirle que ante la sociedad esto se podía hacer, era legal, la mujer era viuda, David podía tomarla como una de sus esposas en aquel tiempo que se practicaba en la poligamia, así que esto parecía algo normal y legal.
¿Logró su propósito David? Sí. Logró su propósito. Parecía que aquel hombre por fin había logrado el poder ocultar aquel pecado. Ahora Betsabé era su mujer legalmente, moralmente sí, pero legalmente sí, ¿ver? Hay que saber separar lo legal de lo moral, porque hay cosas que son morales, que son legales, ante las leyes, pero son inmorales. Y lo que es inmoral es pecado delante de Dios, aunque sea legal a través de la ley. Así que ahora Betsabé era su mujer y su embarazo ahora estaría justificado de no ser el fruto de un adulterio. Legalmente parece que las cosas estaban bien, pero como ya he señalado, moralmente las cosas estaban muy mal. ¿Quién se iba a atrever a reprocharle a David lo que había hecho? ¿Quién se atrevía? Él era el rey, era la máxima autoridad en la tierra de Israel. Murió Urías Eteo. Su mujer Betsabé guardó el luto que estaba establecido en la ley de Moisés, que era de unos 7 días. Luego de esto, David la llevó a su casa para que fuera ella legalmente su mujer. Hermanos, parecía que ya todo estaba bien. Parecía que todo estaba normal. Problema resuelto delante de la gente. A veces nosotros nos cuidamos más de la gente que de Dios. En la mayoría de las veces, nos cuidamos más de la gente que de Dios. Y hay algo que debemos tener presente nosotros, y es esto: un día usted y yo vamos a tener que pararnos frente a Dios, no delante de la gente, frente a Dios. Yo creo que cuando tenemos esto claro en nuestra mente, debemos pensar en Dios primero y olvidarnos de la gente. Amén. Porque la gente siempre tendrá una opinión. A veces la persona tiene razón, a veces no tiene razón. Pero de cualquier manera que sea, la gente siempre tiene razón, según ellos, ¿verdad?, en lo que están diciendo. Y siempre alguien va a opinar. Pero recuérdese, cuídese de que la opinión venga de parte de Dios. Que sea Dios el que apruebe o desapruebe lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Así que, hermanos, la mujer se purificó. David la recibe en su casa legalmente. Parecía que todo estaba bien. No hubo nada. Pasaron un poco más de 8 o 9 meses. ¿Están entendiendo esto? 8 o 9 meses donde todo está normal. David estaba viviendo con su vida muy normal, muy tranquilo. Todo estaba en orden, no había ninguna dificultad. Betsabé dio a luz un niño. Pasó todo aquel tiempo. ¿Quién hacía este comentario en Israel? Nadie. Muy pocos lo sabían, pero nadie se atrevía a hacer este tipo de comentario. Pero dice la última parte del verso 27 que leímos, ¿verdad? Capítulo 11, verso 27. La última parte, ¿qué dice? Mas esto que David había hecho fue que desagradable ante los ojos de Jehová Dios. David se pudo esconder de la sociedad israelita, pero no se pudo esconder de la gente que les rodeaba. Usted recuerda cómo se tramó todo aquello, ¿verdad?
Usted recuerda todo lo que pasó. David un día está paseándose en la tarde después de tomar una siesta. David levanta los brazos, abosteza, está en la terraza de su casa y miró accidentalmente y vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Hasta ahí hay pecado? La miró, fue accidentalmente. Él no estaba observando, buscando observar. Pero David la codició en su corazón. Y mandó a preguntar quién era. Le dijeron, es Betsabé, mujer de Urías Eteo, una mujer casada. Continuó, mandó a buscar a aquella mujer. El marido estaba en la guerra, era uno de los soldados del ejército de David. Tomó a aquella mujer, conocemos la historia. La gente que estaba con él, con la cual él mandó a buscar a aquella mujer, sabían lo que estaba pasando. El general Joab, cuando él manda la carta para que pongan a Urías al frente en la batalla y el hombre muera, Joab y los soldados que estaban ahí, que lo dejaron solos, supieron lo que estaba pasando. Siempre va a haber alguien que va a saber algo, hermanos, ¿eh? No hay nada que se pueda hacer en oculto, completo y total. Alguien va a saber algo. Pero la parte aquí determinante es que David pudo esconderse de la sociedad. El pueblo abierto común no supo lo que había pasado. Pero este poquito de gente que estaba alrededor de él sabía de lo que había pasado. David no se pudo esconder de ellos y mucho menos se pudo esconder de Dios. Esto fue que desagradable delante de los ojos de Dios. Por esto el tema de hoy es, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Será, hermanos, que mucha gente realmente no cree en Dios? ¿Qué piensa? Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero vive una vida como si Dios no existiera, como si no hubiera Dios, como si no hubiese alguien que un día le va a pedir cuentas a esa persona por su vida. Yo no veo los efectos de Dios. Si me porto mal en el trabajo, ¿qué puede pasar si me porto mal en el trabajo? El jefe me puede sacar. Yo voy a ver un efecto inmediato. Si ando mal en la calle, violando las leyes, voy a ir preso, voy a ver un efecto inmediato. Pero a veces el problema que pasa es que la gente anda mal con Dios y como que no ve un efecto inmediato, y esto hace que mucha gente diga, bueno, yo como que me escondí un poquito de Dios e hice esto, no he visto ninguna consecuencia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés de esta manera: gózate, joven, en tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, haz lo que te dé la gana. Pero el versículo no ha terminado. El versículo tiene un pero. Dice, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo no puedo casi predicar nunca sin dejar de mencionar el juicio de Dios, porque es inevitable, porque no hay manera que podamos evitarlo.
Y el propósito principal de mi ministerio y mi predicación es que toda persona que escuche el mensaje esté listo y el día que se presente delante de Dios, vaya preparado. Vaya preparado delante de Dios. Vaya listo delante del Señor. Hermanos, pasaron los días. La vida de David tomó su rutina, estaba normal. David respiraba tranquilo porque según lo que él creía, la tormenta había terminado. Recuérdense, ya Betsabé tenía de 8 a 9 meses con él, era su mujer formal ante la sociedad, ante todo el mundo, no había nada extraño en esto, todo aparentemente estaba resuelto. Había terminado aquella tormenta. Pero un día normal le llegó una visita a David. ¿Quién fue de visita donde David? El profeta Natán, ¿verdad? Llegó de visita a la casa del rey. Dice la palabra de Dios en la cita que hemos tomado para hoy, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. En adelante dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro ¿cómo? Pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. A David. Y vino uno de camino al hombre rico. Y ¿qué hizo? No quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, la única ovejita de aquel pobre hombre, y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Usted sabe lo que es esto? Esto es una parábola. Esto es una parábola que aparece aquí. Hermanos, si a usted le plantean algo así, ¿cómo usted se siente? Vamos a ver. Si a usted le plantean algo así, le están diciendo, mire, había un hombre rico con muchísimas ovejas, con muchísimas vacas, y había un hombre pobrecito que lo único que tenía era una sola ovejita, como su mascota. Y un día le llegó visita al hombre rico. ¿Y qué hizo el hombre rico? Fue por la fuerza, le quitó la única ovejita al hombre pobre, la sacrificó para dar de comer a la visita que le había llegado. Al escuchar aquella gran injusticia, ¿cómo reaccionó David? ¿Cómo usted cree que reaccionó David? Cuando oyó aquello que había pasado, dice la palabra de Dios en el verso 5, entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra cuál hombre? El de la historia, ¿verdad? Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Y no tuvo misericordia, no se apiadó, no se conmovió. Era justo David, ¿verdad? ¿Era justo David? Hermanos,
No dejo de leer este pasaje. Déjeme decirle que siempre este pasaje me ha impactado. No dejo de leerlo sin pensar dos cosas. La primera es lo ligero que somos para juzgar a los demás. A los demás. A los otros. Siempre estamos mirando los demás, los otros, los otros, los otros. Eso es lo primero que siempre que leo este pasaje, pues concluyo. Y la otra es, escuchen bien, si alguien se me durmió, despiérteme, lo que tengo son como 15 minutos predicando. Así que no es posible que se me duerma. Si alguien se durmió, dígale, el pastor dice que no, que todavía no, que espere esta noche. Usted sabe cuál es lo otro, que casi siempre pensamos que el mensaje es para otros. Creyente desobediente, sí, eso es para otro. Creyente infiel, sí, eso es para otro, porque yo soy bueno. Yo casi el cielo lo he comprado. Escuché una anécdota y yo creo que la he dicho, pero se la quiero decir. Yo sé que hay gente que no la ha escuchado. Había una congregación así como esta en República Dominicana y siempre las iglesias ya, bueno, ahora ha cambiado un poquito esto, pero ponían unas bocinas en el frente, afuera, y la gente del vecindario escuchaba la predicación y todo. Y había una señora que no iba a la iglesia, pero se sentaba en su silla en el frente de su casa a oír. Y un día está el predicador y está hablando acerca de la juventud. Dice, esa juventud como anda vestida, esas niñas andan enseñando el cuerpo y estos muchachos andan acabando con todo y haciendo tanta cosa. Y la señora está oyendo el predicador y dice, así predicador, dale duro. Muchachos sinvergüenzas. Y el predicador sigue hablando. Sí, dale duro. Hasta que llega un momento que el predicador dice, ahora voy con los adultos. La señora dijo, ya dañó el mensaje el predicador. Tan bueno que iba. Tan bueno que iba. Ya lo dañó. Hermanos, qué ligeros somos para juzgar a otros. Para estar viendo. ¿Usted sabe cuáles son los hijos peores? Los de los otros. Los nuestros no son malos. Los otros sí son malos. Maleducados. Los míos no. Los míos hacen una pequeña cosita a veces. Sí. Es que los míos son imperativos. Por eso esos muchachos son el diablo, los otros. ¿Qué problema? Es un problema que lo tenemos y que estamos todo el tiempo listos para juzgar a los demás. Y yo he visto tanto de esto en mi vida, hermano, he visto tanto de esto, personas, a un creyente siguiendo a otro con cualquier cosita. Y la Biblia dice que a veces tenemos una viga. Usted sabe lo que es una viga. Tenemos una viga en el ojo y queremos sacarle una pajita al ojo de otro. ¿Qué cosa? Y déjeme decirle que es un problema suyo y mío. Es de todos que tenemos ese tipo de situación. David iba a 300 millas juzgando al hombre perverso que había hecho aquello, ¿verdad? ¿A cuántas millas usted quiere ponerle? Pero lo que dijo el profeta Natán lo frenó a 0 millas. ¿Usted sabe lo que pasa?
¿Usted se imagina lo que usted ir por una carretera a 300 millas y tener que frenar? Usted se va a volcar. Dice la palabra de Dios en el verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow. ¿Usted se imagina el rostro de David cuando el profeta le dijo esto? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sabe lo que Dios le está recordando a David? Que él era un simple pastorcito de ovejas. Hermanos, yo no sé, pero a veces Dios tiene que recordarnos lo que Él ha hecho con nosotros. Cómo Dios nos ha sacado adelante, cómo, y estamos hablando en el plano humano, a veces donde hemos nacido, donde hemos crecido. Muchos de nosotros saben que ha tenido un origen muy humilde y cómo Dios nos ha librado. Y si yo le pregunto en este día a usted, ¿usted está seguro que Dios lo ha librado en algún momento de un peligro grande a usted? ¿Está seguro, verdad? Cómo Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos sostiene cada día. Es importante de que nosotros pensemos en esto. David dijo, ese hombre abusador se merece la muerte. Y el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. Valiente el profeta, ¿verdad? Es fácil leerlo. Es fácil leerlo. Ve y dile a David lo que él ha hecho. Lo mandó Dios a su profeta Natán. Y el verso 9 es una pregunta amplia. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David pensó que él había hecho en oculto las cosas. David pensó que él había manejado todo, había manipulado las evidencias y todo. Y él dijo, esta investigación nadie la va a abrir. ¿Por qué? Yo soy el rey. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero en países como el nuestro, a veces la persona sufre un atropello. Y alguien me contó esto, lo que voy a decir fue alguien que me lo contó. Le hicieron un atraco. Dos hombres hicieron un atraco y el que fue atracado fue al cuartel de la policía a poner la denuncia y cuando entró al cuartel, ahí estaban los dos atracadores, eran dos policías. ¿Puso la denuncia? ¿Verdad? Hermanos, es importante de que nosotros entendamos que siempre habrá alguien que estará por encima de todas las cosas. Y ese siempre será Dios. Y por mucho que nosotros tratemos de ocultar, por mucho que nosotros tratemos de esconder cosas, va a llegar el momento en que esas cosas van a ser evidentes. Mire la pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué, David, hiciste todo aquello? A Urías Eteo heriste a espada. Vamos a ver. ¿Quién se lo dijo al profeta esto? ¿Quién se lo dijo? Dios.
¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía esto? Humanamente hablando, ¿quién sabía esto? Joab, el general. Joab quizás no le preguntó a David. Joab no le preguntó a David, pero ¿y por qué manda hacer esto? Cuando él mandó una carta diciendo pongan a Urías delante para que cuando comience la batalla él sea de los primeros que muera. Cuando Joab vio esa carta, Joab, el general, sabía que David tenía intención en que Urías muriera, ¿verdad? No era tonto, cualquiera se habría dado cuenta. Pero ¿quién se lo dijo a Natán? ¿Está entendiendo esto, hermano? Lo que David había hecho en oculto, Dios se lo había revelado al profeta, a Urías Eteo. Estoy leyendo el verso 9. Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Usted sabe que hay dos tipos de crímenes, ¿verdad? Autor intelectual y autor material. Y aún las leyes, en nuestro mundo injusto, ¿usted cree a quién castigan más? ¿Al autor intelectual o el autor material de un crimen? ¿A cuál? Al intelectual, hermano. El que programa, el que fabrica, el que manda a cometer un crimen, la ley lo castiga con mayor severidad. No es que no castiga al otro, pero con mayor severidad que aquel que es el autor material. Así que David no tomó una espada para matar a Urías, pero usó una estrategia, y dice aquí la palabra de Dios, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Yo quiero concluir en este día señalando lo siguiente: toda la cadena de pecados que David había hecho en oculto, el Señor se la reveló al profeta Natán. Todo, con lujo de detalle. David pensó que ya todo estaba resuelto y que nadie podía enfrentarlo porque él era el rey. Pero ¿quién lo estaba enfrentando? Dios lo estaba enfrentando. Dios estaba enfrentando su actitud. Todo lo que él había elaborado para mantener su pecado en oculto, ahora salía a la luz pública. Déjeme aclarar que Natán no se enteró por boca de los siervos de David de lo que había pasado, sino que fue una revelación de Dios. El profeta estaba ocupado en sus asuntos, en su ministerio y en su vida, y esto estaba pasando. ¿Y qué tiempo hacía ya que esto había pasado? ¿Qué tiempo? 9 meses por lo menos, 9 meses. Y ahora Dios, ¿qué hace? 9 meses después, Dios se lo revela al profeta, le dice: ve y háblale a David. El Señor, para reprender a David, le reveló al profeta todos los hechos y sus detalles. ¿Quién cree usted de los siervos de David que se iba a atrever a divulgar lo que había pasado? ¿Quién? El rey de todo el universo estaba enfrentando al rey de Israel a través del profeta Natán. Hermanos, es que no hay nadie grande en este mundo. El único grande es Dios. El único poderoso es Dios. Amén. No le tema a nadie, tema al Señor, que Dios se encargará de todo en la vida suya. En el profeta estaba la autoridad de Dios para reprender al rey. Usted sabe que el profeta comunicaba el mensaje de Dios. ¿Y a quién veía la persona que recibía el mensaje? ¿A quién veía? No, ¿a quién veía? Al profeta, ¿verdad?
¿A quién estaba viendo David? A Natán, hermano. ¿Quién estaba frente a David? Natán. Ahora van a entender algo que voy a decir. A veces la gente está viendo el predicador y el predicador está predicando la palabra y hay parte del sermón que van a cortar, porque hay parte del sermón que son cirugía. ¿Usted sabe para qué sirve la cirugía? Para corregir, y la cirugía es dolorosa. Pero ¿a quién mira? A la persona que está escuchando al predicador. ¿A quién mira? Al predicador. Y piensa que el predicador, y ahí, mire, esto que voy a decir, esto no pasa aquí, esto pasa lejísimo, pero hay gente que se enoja con el predicador por lo que dice. Pero el predicador ¿sabe lo que está hablando? La palabra de Dios. Ahora, si el predicador está hablando cosas de él, bueno, es otro asunto. En el profeta Natán estaba la autoridad de Dios para reprender al rey. Todo lo falso que David meticulosamente había construido durante meses para pecar y ocultar su pecado se desmoronaba en pocos minutos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado cómo hacemos las cosas, porque a veces todo lo que construimos mal, se desploma en un momento. Jesús dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz. Esto es en Marcos capítulo 4, verso 22. El problema mayor de David, escuche bien esto, el problema mayor de David no fue el adulterio en sí. ¿Cuál fue el problema? El no querer arrepentirse. No querer aceptar que había pecado y arrepentirse. Todo pecador tiene disponible la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios solo funciona para ¿quiénes? Para los que se arrepienten. El que trata de esconder su pecado no recibirá el perdón de Dios. Voy a repetirlo. El que trata de esconder su pecado nunca va a recibir el perdón de Dios. Hago una pregunta, ¿cómo puede recibir perdón a alguien que no lo esté buscando? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios perdonar a alguien que dice, no me interesa que me perdone? David pensó que si él se ocultaba de la sociedad, su pecado quedaría cubierto. Se cuidó de todos, menos de quién, de Dios. De repente se le olvidó que Dios todo lo ve y que nadie ¿qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Nadie se puede esconder de Dios. ¿Usted quiere saber lo que pasó después? El próximo domingo, en este lugar, a esta misma hora, vamos a ver las consecuencias del pecado. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Mire, hermanos, al predicar, yo sé que predico la Biblia, y la Biblia es una espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo nunca me he escondido de Dios. Todos nos hemos escondido. Amén. Pero al escuchar esto hoy debemos ser conscientes y decir, Señor, yo no quiero seguir escondiéndome de ti. Amén. Padre amado, alabo y bendigo tu nombre. Yo te agradezco, Señor, esta oportunidad, una oportunidad de compartir esta palabra, una palabra que primero tritura mi corazón, habla mi vida
como ser humano que soy, lleno de defectos y de debilidades, he pecado contra ti, me he querido esconder de ti. Yo sé, Padre, que esta es realidad mía, es la realidad de todo el que ha escuchado esta predicación. Por eso todos venimos ante ti. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestros pasos. Ayúdanos, Padre, a corregir nuestras vidas. Estoy orando en este momento por alguien que sabe que está pecando y no quiere arrepentirse. Señor, ayúdale a entender que en cualquier momento tú quitas tu misericordia. Y que después de quitar tu misericordia, lo que va a venir es el juicio. Y que nadie podrá detener el juicio tuyo. Mientras tanto, Padre, te ruego, Dios, que ponga en el corazón de cada uno de nosotros aclarar sus cuentas contigo. Cosas que estén ocultas, según nosotros pensamos, les ponemos ante ti. Te pedimos perdón por aquellas cosas, Padre, que hemos hecho y que pensamos que nadie sabe. Cosas que nunca se le hemos contado a nadie. Pensamos que nadie lo sabe, nadie lo sospecha. Te pedimos perdón. No queremos, Señor, que estas cosas estén presentes el día del juicio. Queremos ir limpios ese día del juicio, comparecer ante ti con todos nuestros pecados perdonados. Por eso, Padre, te pedimos, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, quita nuestras rebeliones, quita, Padre, esa tendencia de desobedecerte, de ser rebelde, de no escuchar el consejo, de resistir el mensaje. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a poder vivir una vida en obediencia delante de ti. Padre, que se grabe en nuestra mente que donde quiera que vayamos, nunca nos vamos a esconder de ti. Que esto quede en nuestro corazón. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios, esperando que pasen una semana maravillosa, que sigamos comiendo el pavo que quedó el día jueves, si todavía tiene. Vamos a orar a nuestro Dios. Yo veo una batalla, tú ves la victoria. Donde yo veo una montaña, tú la ves mover. Y en los valles de sombra, tu amor me rodea. No hay por qué temer si tú conmigo estás. Y al pelear de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, tuya la batalla es, todo miedo a ti rendiré, siempre cantaré. Oh Dios, tuya la batalla es. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Jesús, no hay nadie imposible para ti. Donde yo veo
conmigo. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tiniebla, tuya es la batalla. Nada detiene el poder de nuestro Dios. Tú mi fortaleza, el que va conmigo. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tiniebla, tuya es la batalla. Nada detiene el poder de nuestro Dios. Y al pelear de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, tuya la batalla, todo miedo a ti rendiré, siempre cantaré. Oh Dios, tuya la batalla es. Oh Dios, tuya la batalla es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedir. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido pasar. Gracias, Señor, porque has llenado nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras vasijas están llenas. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido de bendición a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu palabra. Bendícenos, Señor, al culminar este culto, Señor, donde quiera que vayamos, que tu mano poderosa, Señor, acampe sobre cada uno de tus hijos. Cuídanos, protégenos, Señor. Empezamos una semana de labores. Bendice nuestros trabajos, Señor. Bendice todo lo que emprendamos durante esta semana. Nuestros niños regresan a clase, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú los cuides, los protejas, Señor. Líbranos de enfermedades también, Señor eterno. Y gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos libremente, Señor, para exaltar tu nombre. Gracias, mi Dios amado, una vez más, y todo te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muchas